nuevo delante de la palabra del Señor, delante de la creación maravillosa que Dios nos ha dado, precisamente para contemplar. La creación es el primer libro de la naturaleza en el que encontramos la palabra de Dios y comencemos agradeciendo eso, la revelación de Dios en la creación. Pero esta revelación de Dios también la encontramos en la palabra escrita, siempre ligada a la tradición de la iglesia, y por eso al iniciar esta nueva jornada damos gracias a Dios porque nos permite encontrarnos con ella. Usted y yo, que estamos comunicándonos, que estamos conectándonos, tenemos esta oportunidad, acercarnos a la palabra de Dios. Muchos no la tienen. Quisiera contarles cuando estábamos allá en el año 2008 en el sínodo acerca de la palabra de Dios en la vida y misión de la iglesia, los obispos de la iglesia africana levantaron el grito porque para nosotros es normal que en cada casa haya una, dos, inclusive hasta más Biblias, pero allá en África, decían los obispos, una Biblia cuesta más que el salario de un mes. Y hay que pensar en eso. Entonces la gente no tiene un acceso fácil a la Sagrada Escritura, un acceso fácil a la palabra de Dios. Nosotros lo tenemos. Y si lo tenemos, entonces aprovechémoslo. Tenemos que desempolvar la Biblia que está por allí ya sin uso. Ya estos días la hemos estado usando más y tiene que convertirse en un hábito el encontrarnos con la palabra de Dios y buscarla allí, en este libro sagrado que contiene la revelación de Dios, siempre en el ámbito grande de la revelación por la tradición. Entonces, imploremos nuevamente el Espíritu Santo, que sea Él el que infunda en nosotros esa capacidad de escucha, de atención, para que nos suceda lo de los discípulos de Emaús, que el corazón comience a arder, que al escuchar la palabra y cómo Jesús nos va guiando por ella, arda nuestro corazón. Y en el momento oportuno también podremos, junto con esta palabra, descubrirle presente en la fracción del pan, aunque sea en este tiempo también por estos medios. Pero ahí está el Señor, está presente. Él no nos ha abandonado ni nos va a abandonar, nos ofrece otras oportunidades. Y esto es lo que vamos a aprovechar, estas otras oportunidades. Por lo tanto, al Espíritu Santo le imploramos toda su luz, toda su fuerza, toda su gracia, que Él realice en nosotros obras maravillosas y que nuestro corazón esté dispuesto a dejarse modelar cada día. No hay ningún corazón ya modelado de forma definitiva para toda la vida. Esto se hace cada día y es lo que Juan nos comunica en el verbo creer, en el verbo tener vida eterna, en esta expresión de tener vida eterna. Es algo que se tiene que renovar y reencontrar cada día. No hay nada previsto, no hay nada dado. Es una realidad que hay que hacer consciente cada día. Con esta luz del Espíritu Santo que nos va a guiar sin duda, abrámonos a la palabra. Les invito a que tomen el capítulo sexto del Evangelio de Juan. Dijimos que esta semana toda va a ser con el capítulo sexto, así está el texto litúrgico. Hoy vamos a tener los versículos 30 al 35. Juan 6, versículo 30 al 35. Mientras ustedes lo identifican, es donde quedamos ayer. Quisiera seguir ampliando la relación entre palabra de Dios y sagrada escritura. Ayer habíamos iniciado la reflexión, sobre todo ya de forma particular con el sacramento de la Eucaristía. Y hablábamos de los relatos de precisamente Juan capítulo 6 y Lucas capítulo 24 con los discípulos de Emaús, en el Juan con el discurso del pan de vida. Y estos relatos muestran cómo la escritura misma ayuda a percibir su unión indisoluble, porque no se puede separar, con la Eucaristía. Hemos insistido bastante, palabra de Dios y Eucaristía se
pertenecen. Y por lo tanto, conviene tener siempre en cuenta que la palabra de Dios leída, anunciada por la iglesia en el ámbito de la celebración litúrgica, conduce, por decirlo así, al sacrificio de la alianza, al banquete de la gracia, o sea, a la Eucaristía como a su fin propio. La escucha de la palabra, leerla, estudiarla, meditarla, orarla, tratar de que se convierta en liturgia de las manos, necesita que esto desemboque en el banquete de la gracia que es la Eucaristía, porque ese es el fin de todo esto que estamos haciendo. Por eso, palabra y Eucaristía se pertenecen tan íntimamente que no se puede comprender la una sin la otra. Esto no es posible, a menos en el ámbito nuestro. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios se hace sacramentalmente carne en el acontecimiento eucarístico. Permítame una comparación. Cuando quedémonos solo con el Evangelio en la celebración de la Eucaristía, cuando el sacerdote, el diácono, el obispo proclama el Evangelio, aunque está leyendo una palabra escrita, tienes delante de él un libro, en ese momento es Cristo, palabra encarnada, el que toma la palabra y nos habla en el hoy de nuestra historia. Es Cristo. Por eso nos ponemos de pie, por eso decimos palabra de Dios, te alabamos, Señor, oh, gloria a ti, etcétera, etcétera. Estas expresiones que indican que está delante de nosotros es Cristo, palabra encarnada, es Cristo resucitado, comunicándonos la buena noticia de Dios. Pero no solamente es palabra encarnada en Cristo que nos proclama la buena nueva de Dios, sino que también esta palabra se hace carne en la segunda parte de la Eucaristía, la liturgia eucarística, donde podemos comer ese cuerpo y esa sangre. Podemos beber la sangre, comer el cuerpo y es de Cristo resucitado. Vamos a ver en estos días los verbos que Juan nos va a confiar para entender mejor la Eucaristía. Entonces, relación palabra-Eucaristía indisoluble. Una conduce a la otra. Con estas palabritas de comprensión, porque estamos en una semana que es toda eucarística, vamos a ir adelante con este capítulo 6. Dijimos versículos para hoy, del 30 al 35. Son un poquito más cortitos, pero son muy densos estos versículos, tienen tanto contenido. Leamos. En aquel tiempo, la gente le preguntó a Jesús, ¿qué señal vas a realizar tú para que la veamos y podamos creerte? ¿Cuáles son tus obras? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito. Les dio a comer pan del cielo. Jesús les respondió, yo les aseguro, no fue Moisés quien les dio pan del cielo. Es mi Padre quien les da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que baja del cielo y da la vida al mundo. Entonces le dijeron, Señor, danos siempre de ese pan. Jesús les contestó, yo soy el pan de la vida. El que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. Como hemos escuchado, hermanos, es un texto maravilloso. Jesús va cada vez más desvelándonos el misterio de su persona como pan de vida bajado del cielo. Sigamos contextualizando el texto. Ya hemos visto ayer, también la semana pasada, habíamos iniciado cómo el contexto del capítulo 6 tiene diversas perspectivas. Hemos ido viendo cada día una distinta. Ahora fijémonos en este versículo en adelante del 24 hasta el 71, pero inclusive menos, nos vamos a dar cuenta que hay todo un movimiento espiritual
que nos sugiere una riqueza impresionante. En esta primera catequesis sobre el pan de vida, notamos varios pasos. Veamos algunos de ellos. Primero está el que vimos ayer, el nuevo encuentro de la multitud que había comido pan hasta saciarse, ahora va a la otra orilla del mar. Versículos 24 y 25. Luego vimos ayer también que Jesús pidió a esta multitud que purificara los motivos de su búsqueda. Versículos 26 al 29. Están buscando a Jesús para que les siga saciando, les siga llenando el estómago de pan sin tener que trabajar. Y por eso hasta quieren convertirlo en rey. Ahora, de aquí en adelante, del 30 al 35, va a cambiar el discurso, con un salto cualitativo en la búsqueda, dejándose orientar por las nuevas pistas que Jesús nos va a dar para comprender cómo Él es el pan de vida y quién es el que lo da y por qué es pan de vida eterna. Son textos riquísimos. Y yo espero, hermanos, que ustedes y yo en esto vayamos descubriendo mejor qué significa celebrar la Eucaristía. Cuando volvamos a estar en Eucaristías presenciales, tenemos que ir con una actitud completamente distinta, porque ese pan de vida es Jesús. En la palabra, tú tienes palabra de vida eterna. En el pan y en el cuerpo y la sangre, pan y vino, cuerpo y sangre, es alimento de vida eterna. Se trata de hacer comunión vivificante entre el ser humano y Dios, en la acogida del pan de vida que es Jesús. Aquí, como hemos visto, perdón, se la juega toda el verbo creer. Están marcando todo el discurso. Bien, vamos adelante con los versículos. Hoy vamos a hacer también unos cuantos momentos de oración, de alabanza sobre todo. Ayer se nos cortó la transmisión en los últimos minutos y por ahí se quedó la última parte, la última oración. Voy a retomarla, la actualizo al texto de hoy y voy explicando también algunas pautas de en qué consiste la oración de alabanza. Vamos a hacerlo, tenemos tiempo, dejemos que reposadamente la palabra vaya tomando forma y nos vaya performando, nos vaya dando esta configuración con Cristo, palabra encarnada. Dice el versículo 30, la gente le preguntó a Jesús, ¿qué señal, o sea, qué signo vas a realizar tú para que la veamos y podamos creerte? ¿Cuáles son tus obras? Jesús les corrigió que no tienen que trabajar por el pan que perece, sino por el pan que permanece. Ahora, los judíos le hacen la pregunta a Jesús en una especie de interpretación académica que en pocas palabras se podría resumir así. Si tú eres el Mesías, demuéstralo. Y para demostrarlo, entonces realiza una obra. Vamos a ver en el versículo que sigue que le van a proponer hacer lo mismo que Moisés o algo más grande que Moisés. Jesús tiene que demostrarles a ellos quién es Él. Y tiene que mostrarlo en el sentido mesiánico, en el sentido de Mesías y en el sentido de David, de un rey poderoso. Y esto se plantea con dos preguntas sobre el obrar y el ejemplo o modelo de obrar de Dios en la historia, que será el versículo 31. Las dos preguntas están en el versículo 30. ¿Qué señal realizas tú? ¿Cuáles son tus obras? Y el modelo será lo que Moisés hizo. Entonces, la estructura literaria de Juan, con este uso constante, 7 veces, recuerda que hablamos de que habían 7 grandes signos que Juan narra, aunque habían muchos más que él decidió no narrar. Cuando el autor del Evangelio tiene el material escrito
y la fuente oral para redactar su evangelio, puede seleccionar de todo esto que tiene qué quiero comunicar. Y con esto que quiero comunicar, ya hacer que el que lo lea, el que lo oiga, crea y creyendo tenga vida eterna. Aquí encontramos esta expresión de creer en el Hijo de Dios, pan vivo bajado del cielo. Y aquí está precisamente la finalidad de este texto evangélico, reconocer, recuerden, que el signo del pan orienta la mirada hacia otro pan, el pan que baja del cielo. Lo que caracteriza los signos, precisamente en Juan, es su sentido revelador. Dan a conocer la fuente y el origen de la actividad de Jesús, lo que alienta su forma de actuar, la razón profunda de su presencia en medio de los seres humanos. Por eso la intención de los signos, tenemos que seguir insistiendo en esto, es que nosotros, lectores, creamos que Jesús es el Mesías, es el Hijo de Dios. Y esta intención, naturalmente, que va a producir en el lector, en el oyente, una nueva vida. Vida marcada con el calificativo de eterna, donde Jesús se presenta como el pan que alimenta, el pan que da vida eterna. Y esto es muy hermoso porque, según el Evangelio de Juan, creer, ya ayer dije algo, voy a ampliar hoy, creer no es aceptar con más o menos dudas algunas verdades o un número de verdades. Eso hay que hacerlo. La iglesia tiene un conjunto de verdades que a lo largo de la historia y desde la palabra ha ido descubriendo. Pero creer es algo más. Creer es algo que me afecta personalmente. Es un compromiso que nace del encuentro personal de Cristo. Yo me encuentro con Cristo, Cristo sale a mi encuentro, yo creo en Él me abre a la fe y de aquí surge un compromiso. Y Juan nos deja bien claro que creer es algo que el seguidor de Cristo tiene que aceptar en cuanto Cristo, en cuanto que es una persona con acciones concretas, con una forma de vida concreta y con un modo de actuar concreto. Creer es creer en Jesús. Recordemos que la gente le había preguntado a Jesús, ayer lo vimos, ¿qué tenemos que hacer para llevar a cabo la obra de Dios? Jesús había respondido, recuérdenlo, que era necesario creer en aquel que Dios ha enviado, es decir, creer en Él. Ahora la gente formula esta otra pregunta. La señal que Él va a realizar, ¿qué signo? Para que al verlo se pueda creer en Él. Y la otra pregunta, ¿cuál es tu obra? Y como podemos ver, estas preguntas indican que la gente, los judíos que están allí, todavía siguen sin entender la multiplicación de los panes. ¿Sí? Por una parte, porque están exigiendo una señal de Dios para poder creer, ver y creer. Y uno dice, hermanos, no sé si ustedes han ido siguiéndome bien, o sea, ya vieron la multiplicación de los panes. Con 5 panes y 2 pescados había alimentado a más de 5,000. Ahora están con él en la sinagoga de Cafarnaúm y le piden un signo. No, no han entendido. Y ya Cristo les explicó un poquito lo del signo y siguen sin entender. Ellos exigen ahora un signo de Dios, un signo de Jesús, para poder creer que Él es el enviado de Dios. Y ya lo hizo, de hecho. Pero como no lo entendieron, Jesús tiene que ir profundizando en lo que Él es en cuanto a pan de vida. Vean, hermanos, cómo los autores de los evangelios no se ahorran palabras para hacernos comprender que creer en Jesús no es algo tan fácil. No, no es fácil. ¿Cuánta gente ha pasado 10, 15, 20, 30, 40, 50, 60, 70 años antes de poder encontrarse con Cristo?
de las 1000 formas que hay para encontrarse con Cristo, desde comenzar por contemplar la creación, y eso me puede llevar al encuentro con Cristo, hasta todas las formas de evangelización. Ellos siguen argumentando, en el pasado nuestros padres comieron el maná en el desierto que Moisés les dio. Y ellos lo llamaron pan del cielo, algo que está en el libro de la sabiduría, capítulo 16, versículo 20. Y decir pan del cielo es decir pan de Dios. Recordemos que el pueblo de Israel no pronuncia el nombre de Dios. Entonces usa otras palabras para indicarlo. Pan del cielo, es decir, pan de Dios. ¿Recuerdan en Lucas capítulo 15, cuando el hijo piensa, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti? Como el hijo no puede decir, Padre, he pecado contra Dios, porque no puede pronunciar el nombre de Dios, tiene que decir el lugar donde Dios está, el cielo. Entonces, cuando encontramos estas expresiones, pan del cielo significa pan de Dios. Y los judíos interpretaron que el maná era pan de Dios, pan bajado del cielo. Entonces, vean que están delante de Jesús y ellos siguen con un gran líder, que es su modelo, Moisés. Y ellos creen en Moisés. Ahora exigen un signo de Jesús para poder creer en él. Es más, exigen que ese signo sea visible. ¿Qué obra realizas tú? ¿Qué signo? Para que al verlo creamos. O sea, si Jesús quiere que la gente crea en él, tiene que hacer una señal mayor que la de Moisés. Por eso la pregunta, ¿cuál es tu obra? Moisés nos dio el pan del cielo. ¿Tú qué nos vas a dar? Ya que otra vez Jesús está contra la pared. Pero sabemos que siempre Jesús, que se encuentra en esta situación, sale victorioso de otra forma. Los interlocutores siguen poniendo condiciones para creer. Y es que se parecen tanto a nosotros, siempre poniendo condiciones. Pablo, en la primera carta de Corintios 1:22, nos lo recuerda. Los griegos piden signos. Los judíos piden signos, los griegos buscan sabiduría, perdón. Los griegos buscan sabiduría, los judíos signos. Y aquí están pidiéndole un signo a Jesús. Y en el Antiguo Testamento se le reprocha precisamente al pueblo de Israel que exige ver signos para creer. Números 14:11 dice así: ¿hasta cuándo este pueblo me seguirá despreciando? ¿Hasta cuándo no creerán en mí a pesar de los signos que realicé en medio de ellos? Números 14:11. El pueblo de Israel ya había visto el gran signo de la liberación de Egipto, el gran signo de atravesar el mar, y seguían pidiendo signos para creer. Y eso es parte de la historia de la humanidad. Y de eso tampoco nosotros nos podemos desprender, porque cuando tenemos un signo, al rato nos cansamos. Vean qué bonito, la experiencia de la pandemia está permitiendo a una buena cantidad de cristianos replantearse qué es la Eucaristía. Si en realidad tengo necesidad de ella, o si estoy feliz de que no hay misa. Otros han entendido mejor, otros ya más o menos lo habían entendido, no digamos que perfectamente, porque perfectamente quizá los ángeles, pero ahí estamos en esta lucha. Hagamos una primera pausa de oración. Les doy algunas palabritas para entender mejor en qué consiste la oración de alabanza. Y podremos decir que ella consigue que el ser humano haga prevalecer el gozo sobre el provecho. Vean aquí la diferencia con la oración de petición. La oración de petición siempre es para algún provecho, algún beneficio, que puede ser para sí mismo y no siempre es algo malo. Siempre puede ser algo simplemente pedirle para otro, no siempre es para mí. Aquí en la alabanza prevalece el gozo al provecho que pueda sacar. O sea, en ella se aprecia la belleza antes que dejarse dominar por la codicia, porque hay mucha oración que tiene el sello de la codicia. E inclusive hasta nos enojamos, dado que Dios no me escucha, no me concede, ya no creo en Dios. Entonces, descubre la belleza antes de tu codicia, de tu lista de solicitudes.
Digámoslo de otra manera, que el ser humano se asombre en vez de darlo todo por descontado. A veces damos las cosas por descontadas y perdemos esta capacidad de asombro. Y esto no lo podemos perder. El asombro provoca la alabanza. En una película, Danzando con Lobos, ahorita no recuerdo quién es el actor principal, pero él está, recordemos, ahí con los lobos. De repente está en medio de las montañas, hay un río, él se sienta y hace una observación. No sé si Dios exista, pero sea lo que sea, siento necesidad de alabarlo. Qué hermoso, ¿verdad? Esta película, Danzando con Lobos. No sé si Dios exista, pero siento la necesidad en aquel ambiente de la creación, los lobos, las montañas, el río, el solo, siento la necesidad de alabar. Todavía un detalle más, es respetar la dignidad humana del otro, y el otro también es Dios, en vez de profanarla. Ven que la alabanza es toda una belleza. Entonces, con estas pautitas, ahora hagamos la oración. Jesús, te alabo por lo poderoso que es el verbo creer, que indica una constancia en el acto de acoger, no solo un mensaje, sino toda tu persona, tu ser, acogerte como Cristo, el Mesías de Dios, precisamente porque te has ofrecido y entregaste todo tu ser porque tanto nos ha amado el Padre. Jesús, te alabo porque creer en ti no es algo puntual, sino un hecho que se va actualizando en la propia vida día a día. Nadie lo tiene de una vez por todas, porque la obra que constantemente debemos llevar a cabo, la obra de Dios es acoger su voluntad, creyendo constantemente que Dios Padre te ha enviado para que estés siempre con nosotros. Te alabo, Jesús, porque creer en Dios, creer en ti, es una experiencia personal que lleva a unas convicciones y opciones bien precisas, que en consecuencia generarán un determinado comportamiento, el de ser discípulo tuyo en medio del mundo. Por ello, te alabo, Señor. Vamos, hermanos, al versículo 31. Vean que hoy también tenemos dificultad para avanzar. Es que es un texto tan denso. Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, les dio a comer pan del cielo. Veamos la primera parte. Los judíos que están ahí en el diálogo con Jesús tienen en cuenta que Jesús se presenta como el que obra de parte de Dios. Al captar esto, se remiten inmediatamente a una de las grandes acciones de Dios en favor de su pueblo allá, en aquel camino, en aquella primera Pascua que consistió no en salir del pecado, sino en salir de la esclavitud. Y ahora le piden a Jesús que si él realiza la obra de Dios, actúe en ese mismo nivel. Pero podríamos preguntarnos, ¿qué es lo que tienen en mente los interlocutores de Jesús al hablar del maná? Porque piden que el milagro tenga serias implicaciones. Y aquí podemos pensar que en el maná, que es un alimento ordinario, natural, es un grano de coriandro, es algo que conocemos, pero también es una provocación al misterio. Dios lo da al pueblo en un momento difícil. Recordemos algo que es un poco raro, porque la palabra maná viene de la palabra manú, que puede ser hebreo, que puede ser arameo, manú, que traducido al español significa, es una pregunta, ¿qué es esto? Los israelitas salieron al día siguiente de sus tiendas, eran tiendas de campaña porque iban movilizándose en el desierto, salieron del desierto, había aquello sobre el piso
y dijeron, Manú, ¿qué es esto? ¿Eso es maná? ¿Qué es esto? ¿Eh? Éxodo 16:15. Entonces, usted se imagina pasar tantos años, pues no fueron 40, pero sí fueron muchos años, un tiempo muy largo, comiendo todos los días maná, comiendo todos los días de, ¿qué es esto? Luego, mirar atrás y concluir, fue una gran experiencia. Y seamos sinceros, el pueblo se cansó de comer lo mismo, porque todo cansa. Se cansó de comer lo mismo. Y entonces comienzan las revueltas. Pero además, la acción del maná es una acción típica de Dios. ¿Por qué? Porque el origen del maná, aunque es algo que brota del suelo en la noche en el desierto, el pueblo lo descubre en la interpretación teológica como caída del cielo. Por lo tanto, el origen del maná es el mismo Dios providente, que se apoya en dos citas bíblicas. Éxodo 16:15, que hablan de eso. Este es el pan que el Señor Yahvé, Dios, les da por alimento. 16:15 del Éxodo. Y el Salmo 78:24, les dio el trigo de los cielos. Entonces aquí hay el maná como pan de Dios. El pueblo lo interpretó como el origen de Dios, que tiene en mismo Dios su procedencia. Pero además es un signo que identifica al Mesías, porque el Mesías actúa en sintonía con Dios para atender las necesidades cotidianas, vitales del pueblo. Por eso, en la mentalidad existía la creencia de que cuando viniera el Mesías se repetiría el milagro de maná. En un texto del Talmud dice, así como fue el primer redentor, así será el redentor final. Como el primer redentor hizo que cayera maná del cielo, el próximo hará descender maná del cielo. Entonces, ahora Jesús está cuestionado y puesto contra la pared. Dios nos dio maná, Moisés nos dio el maná. ¿Tú qué haces? ¿Cuál es tu obra? ¿Eres capaz de hacer lo mismo que Moisés? O incluso, el reto es, ¿puedes hacer algo mejor que Moisés? Hermanos, cómo están poniendo a Jesús en contra de la pared. Y todo esto es para que podamos creer en ti. Detengámonos ahora en esta expresión, les dio a comer pan del cielo. El Salmo 78, versículo 24, dice, pan del cielo les dio a comer. Pero tengo necesariamente que detenerme un momento en esta palabrita pequeña de 3 letras que todos los días tenemos en la boca. 3 letras en español, otras más en otros idiomas, pero la palabra pan. Este término aparece 272 veces en la Sagrada Escritura. De estas 272 veces, 188 están en el Antiguo Testamento. Y de estas 188, el mayor número de veces está en el libro del Éxodo, 18 veces. El libro del Antiguo Testamento donde más aparece la palabra pan es el Éxodo, 18 veces. Cuando aparece el término pan en el Nuevo Testamento, aparece 84 veces. De estas 84, 23 están en el Evangelio de Juan y una buena parte en este capítulo 6. Por lo tanto, el libro donde más aparece la palabra pan en el Antiguo Testamento es el Éxodo, 18 veces. Y el libro del Nuevo Testamento donde más aparece la palabra pan es el Evangelio de Juan, 24 veces. Vean la relación, vean la relación. Ahora bien, pero el pan no es solo alimento, en el sentido de que sacia el hambre, ni solamente un elemento cultural, el pan también tiene que ver con el culto, sino que el pan está asociado al hecho de la historia de salvación. Cuando en el Antiguo Testamento se dice que faltó el pan, se habla explícitamente
de que falta la vida. Recordemos que hemos dicho, la palabra pan en general se usa para decir alimento. Danos hoy nuestro pan, es decir, nuestro alimento de cada día. Pero esta palabra pan también significa vida, porque si no hay pan, si no hay alimento, no hay vida. Una de las frases que más utilizamos nosotros los latinoamericanos es que voy a ganarme mi pancito. Ya con esto me compro mi pancito. Y sí, compra pan, pero ¿qué significa ese pancito? Tiene ahí su diario o su alimento para una semana, 15 días o un mes. Es esto. Pero el pan es algo muy importante, porque hay algo más importante que el pan, y es toda palabra que sale de la boca de Dios. Deuteronomio 8:3. Por lo tanto, gracia, libertad están asociadas en el pan dado por Dios a los seres humanos, ofrecidos a Dios también por el ser humano. El ser humano también le ofrece a Dios el pan. Y este pan está siempre en función de otros. ¿Por qué? Porque el pan es algo que está en función, perdón, del bien de los hermanos. En el Evangelio de Juan, esta palabra pan está asociada precisamente con la alimentación básica del ser humano. Pan tiene que ver con esto, alimento. Sin embargo, la novedad que se hace en Juan es que el requisito es creer. Es decir, hay dos tipos de ver el pan en Juan. Uno, el alimento que caduca por el hecho mismo de ser hecho por el ser humano, pero es pan que alimenta. Y el pan que perdura, que es el pan bajado del cielo, hecho carne en la palabra encarnada, en el enviado del Padre, en Jesucristo, hecho carne para la salvación del mundo. Entonces, la acción del pan como expresión de la providencia de Dios, que en el Evangelio de Juan capítulo 6, en este sentido aparece en el versículo 31, 32, 33, 34 y 58. Es este pan como providencia de Dios. Bien, hagamos una pausita, una segunda pausa, para otro momento seguir ampliando el concepto de oración de alabanza y hacemos una. La oración de alabanza representa una forma particular de anuncio misionero, porque la misión, que es la esencia de la iglesia, también está en la alabanza. Una persona que escucha a un creyente alabando puede entrar en contacto con la divinidad. Y aquí les cuento, aunque me atrase más, algo que a mí me pasó cuando vivía en México con los indígenas purépechas. Al principio yo no entendía ni una palabra de este idioma, luego pude aprender, ellos mismos, las muchachas, las guananchas, se encargaron de ayudarme a comprenderlo. El problema es que cuando yo ya lo conocía, ya no hablaban delante de mí, porque ellos no quieren que su secreto se supiera. Pero lo que les quería decir, en la iglesia del pueblo donde nosotros vivíamos, no había bancas, pero las personas, los indígenas, vienen a orar. Ahí está el Señor. A veces basta una imagen de Jesús crucificado, una imagen mariana, y ahí se sientan sobre el piso. Una vez llegó una mujer que vienen bien cubiertas, exageradamente cubiertas. Yo estaba allí sentado en una silla atrás haciendo mi oración. La mujer entró, no se dio cuenta que yo estaba allí, se acomodó sentada sobre sí en el piso, miró hacia la imagen, levantó sus manos y comenzó a orar. Y hermanos, esta oración nunca la olvidaré. Aquellos gestos nunca los olvidaré. Aquellos ojos que brillaban delante de Dios, no los olvidaré. Y como ya entendía el idioma de ellos, yo dije, Santo Dios, no sé hablar con Dios,
Todavía no sé, todavía no he aprendido. Porque esta mujer lo logró, me enseñó a alabar. La oración tiene de alabanza tiene este aspecto misionero, más que explicar a Dios, más que presentarlo como objeto de mis pensamientos y razonamientos, es presentarlo como efecto de mi experiencia de actuación de Él en mí y en el mundo. En la alabanza no hablo de un Dios que me convence, sino de un Dios que me sorprende, que me maravilla, que me deja boquiabierto si esto dice algo para ustedes. Esa es oración de alabanza. Y como es tan hermosa, hagamos otra. Jesús, te alabo porque me revelas amorosamente que el pasado de la historia de la salvación no se debe entender como si constituyera un firme criterio para la actuación futura de Dios. No, no se puede prescribir a Dios cómo actuar en el hoy ni en el futuro. El pasado es como Dios actúa. El hoy es como Él es y actúa. Que cuando el pasado, con sus imágenes, se convierte en un criterio fijo de Dios, del futuro de Dios, es que he querido, he decidido, he pretendido disponer de Dios. Pero no, tu revelación me dice, la que tú haces, que Dios rompe todas las imágenes, todos aquellos deseos que me había forzado, todas aquellas ideas que había logrado esclarecer en un instante, tú las rompes, las revientas, las destruyes como destruiste el becerro de oro que quiso ser imagen tuya. Te alabo, Jesús, porque la prueba de un auténtico deseo de salvación está en creer que Dios nos sale al encuentro en forma completamente distinta de lo que corresponde a la expectación humana, porque Él es eternamente nuevo. Él es el que hace nuevas todas las cosas. Él es el rostro que tú nos has revelado. Y por eso te alabo, Jesús. Vamos al versículo 32. Jesús les respondió, yo les aseguro, no fue Moisés quien les dio pan del cielo. Ay, caramba. Y aquí está otra vez este amén, amén, lego soy. En verdad les digo. Recuerden que cuando aparece esto, se trata de un juramento. Esto que Jesús va a decir, hay que creerlo. Es así y no se discute. Así lo colocan los evangelistas para decir, esto es dicho como si fuera un juramento. No fue Moisés quien les dio pan del cielo. Imaginémonos, hermanos, a nuestros hermanos que estaban allí. ¿Qué? Ya ni eso. Porque es que Dios no se fija a una imagen, a la imagen que nos hemos hecho de Él. Viene ahora la fuerza de la argumentación de Jesús. Moisés no les dio pan del cielo. Es mi Padre el que les da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es el que da la vida al mundo. Y si nos fijamos aquí, ¿cómo están los verbos en griego? Cuando se habla de Moisés, no dice que no dio. Cuando se habla de Moisés, se dice no dio. Y cuando se habla del Padre, dice da. Y está en presente. Es decir, el Padre lo da ahora. En Jesús, el verdadero pan del cielo. Jesús niega que Moisés dio y siga dando el pan. Y afirma que el Padre es el que lo está dando y permanentemente lo da. Ellos proponen el texto. Pan del cielo les dio para comer.
¿Qué hace Jesús? Aquí hay un detalle muy interesante. Los expertos en este capítulo 6 de Juan nos ayudan a comprender la expresión: les dio pan del cielo para comer. Y Jesús toma esta frase, que es la cita que le dieron ellos del Salmo, y la divide en 4. Les dio pan del cielo para comer. Y ahora, de aquí en adelante, del versículo 32 al 58, Jesús tomará cada vez una de estas 4 partes para demostrar que están equivocados. En los versículos 32 y 33 nos va a decir: no fue Moisés el que les dio, es mi Padre. En el 35 al 40 va a explicar que no es pan, porque el pan que comieron todos se murieron. Luego nos dirá que no es del cielo, porque el del cielo es Él. Y que no es para comer, porque es, no quiero decir los verbos. Entonces vamos a ver ahora, y a lo largo de estos días, hasta el viernes, cómo Jesús toma la frase de ellos, la divide en 4 y les demuestra que están equivocados. Y por lo tanto, tienen que creer en Él. Veremos que es que este lenguaje es duro, es duro. Lo que Jesús nos va a proponer, hay que creerlo, o si no, no funciona. Vamos adelante. El pan dado por Moisés no era verdadero pan del cielo. Venía de arriba, sí. Dios le dijo a Moisés: haré llover pan del cielo. Pero no era el pan de Dios, porque además no garantizó la vida para nadie. Era un pan ordinario que comieron y todos murieron en el desierto. Lo va a decir el versículo 49, que lo veremos en otro día. El verdadero pan del cielo, el pan de Dios, es el que vence la muerte y trae la vida eterna. Esta es la diferencia. El pan que Moisés les dio, sí, les alimentó, pero todos murieron. El pan del cielo, el verdadero que Dios da, este pan viene del cielo, vence la muerte y da vida eterna. O sea, el que desciende del cielo y da la vida al mundo. Y este es Jesús. No hay otro. No hay otra posibilidad. Es Jesús. Ya que Jesús está tratando de ayudar a los judíos bien encerrados en las experiencias de su pasado, incapaces de abrirse a la novedad de Dios, a que se liberen de los esquemas del pasado. Para Jesús, la fidelidad al pasado no significa encerrarse en las cosas antiguas y no aceptar la forma renovada como Dios se revela. Fidelidad al pasado es aceptar lo nuevo que llega como fruto de la semilla plantada en el pasado, pero que es completamente distinto y aquí prácticamente en oposición. El pan que le dio Moisés, todos murieron. El pan que le da Dios, que soy yo, no morirán. Es rotundo y hay que abrirse a esta novedad. Sigamos leyendo. Es mi Padre quien les da el verdadero pan del cielo. La segunda parte del versículo 32. Cuando Jesús dice esto, está afirmando que en la nueva Pascua, la Pascua que va a inaugurar Jesús, el Padre está ofreciendo un nuevo pan, digámosle un nuevo maná, pero sin ambigüedades. Ciertamente que el maná en el desierto fue una bendición. El maná hizo que el pueblo sobreviviera. El maná mató el hambre por un tiempo. Pero en el pan que ofrece Jesús, que es el pan que da el Padre, es mi Padre quien les da, y del cual la multiplicación de los panes, versículo 1 al 15 de este capítulo, solo fue un signo que debía de anunciar y orientar a esta comprensión, apunta a un alimento infinitamente más grande, porque va más allá de la sobrevivencia. El que come el cuerpo, el que bebe la sangre de Jesús, no perecerá, no morirá para siempre. Él lo resucitará. Por eso es que es pan bajado del cielo. Mata el hambre, digámoslo ahora sí, de forma definitiva. Esto hace que sea verdadero pan. Cristo se presenta como el pan bajado del cielo que supera infinitamente el maná.
no es una comida simplemente para saciar el cuerpo. Es comida que salva, es comida que da vida eterna. Por eso el pan es verdadero. Por lo tanto, implica toda pretensión de que el maná fuera realmente del cielo. El maná solamente era una figura del verdadero pan que Dios nos daría en la plenitud de los tiempos, ahora ha llegado con Cristo. Veamos el versículo 33. Porque el pan de Dios es aquel que baja del cielo y da la vida al mundo. Dado que solo Jesús ha bajado del cielo, Él aporta la vida al mundo. Y esto es muy importante. Vean la dimensión universalista del Evangelio de Juan. No es la vida solo para los judíos. No es la vida solo para el que cree en Él. Hay que creer en Él. Es la vida al mundo. Jesús no vino a salvar un grupito, mi pequeña isla, mi pequeño gueto. No, la misión salvífica de Cristo es universal, abarca a todos. Es tan grande que yo no tengo palabra para decirlo. Su misión es universal. ¿Ustedes se imaginan a un Dios tan chiquitito que viene para salvar este pequeño pueblito, este grupito, mi pequeño gueto? No, es universal. Es pan que baja del cielo para dar la vida al mundo. Y esto hay que pensarlo y abrir nuestros estrechos horizontes evangelizadores. El maná no solo era imagen, prefiguración, no procedía además del cielo. Jesús es este pan bajado del cielo que sí aporta la vida, en virtud de ser él el enviado del Padre, la expresión genuina. Recuerden aquel texto tan lindo, el que viene a mí no pasará hambre, el que cree en mí no tendrá nunca sed. Jesús es, desde esta perspectiva, la respuesta a los anhelos más profundos del ser humano en su proyecto de vida. Encuéntrate con Jesús, venga que te envuelva, que irrumpa en tu vida. El pan verdadero es el que está descendiendo y está dando la vida eterna al mundo. Los interlocutores de Jesús se habían quedado en el pan que comieron los antepasados de Israel en el desierto. Jesús dice, el pan verdadero ya está dando la vida, no solo a Israel, sino la vida al mundo entero. Hagamos otra pequeña pausa. Otras palabritas sobre la oración de alabanza. Y es que con la oración de alabanza no demuestro que Dios está al final de un razonamiento, sino que se concede a una mirada capaz de asombro. No es lo que mi razón me dice, aunque eso es muy importante, es el asombro ante su presencia. Mi mirada queda atrapada, asombrada, extasiada, capaz de contemplar. No se trata de maravillarse de acontecimientos excepcionales, claro que sí se puede hacer, sino de saber captar lo extraordinario en las realidades cotidianas, en lo que hacemos acostumbradamente. Y eso es hermoso. Yo que todos los días hago mi caminata, hago mi tiempo de caminar en un lugar muy lindo, con muchos árboles, solo tengo la oportunidad de hacerlo en un ambiente maravilloso. Solo estar allí ya es oración. Y mientras camino, normalmente lo hago haciendo el ejercicio, rezando cada día el rosario. Mientras lo hago, esos árboles, con la lluvia de estos días, ver cómo rápidamente brotan nuevos retoños, yemas, hojitas. Es eso, es alabar a Dios. No es explicar a Dios. No es buscar hechos extraordinarios. Es ver cómo Dios está tan cerca diciendo, sabes, te amo.
Hagamos una oración. Jesús, te alabo porque tú nos das a conocer al Padre. He ahí la trascendencia de tu persona. Por eso estás por encima de Moisés, de la ley misma. Te alabo, Jesús, porque eres el verdadero pan del cielo, el enviado del Padre. Porque vienes no solo a alimentarnos, sino a darnos a conocer al Padre. Conociendo al Padre es como tendremos vida. Los que comieron el maná en el desierto murieron. Los que comen tu cuerpo, los que comen y beben tu sangre, heredarán la vida eterna. Te alabo, Jesús, porque en la Eucaristía no nos das algo, sino que te entregas, te donas a ti mismo, te ofreces en tu cuerpo, derramas tu sangre, entregas así toda tu vida, manifestando la fuente originaria de este amor divino. Tú eres el Hijo eterno que el Padre ha entregado por nosotros. Tú eres el pan bajado del cielo. Por eso te alabo, Jesús. Nos quedan 2 versículos, vamos a ver qué podemos hacer. Versículo 34. Entonces le dijeron, Señor, danos siempre de este pan. ¿Qué cambio de actitud? El malentendido de sus interlocutores, sin embargo, queda expresado en esta frase. Señor, danos siempre de este pan. Y habría que pensar que se están refiriendo a este pan multiplicado, ¿sí? El que dura para siempre, el que continúa el milagro del maná. Pero Jesús lo que está ofreciendo no es ese pan. Él se está ofreciendo a sí mismo. Y es que qué difícil es trascender la materialidad para entrar en el misterio de Dios, en el misterio de Jesús, pan bajado del cielo. Por eso es que se van a ir, no logran entrar en el misterio, se irán. Los judíos piensan en la multiplicación de los panes como una evocación del milagro del maná en el desierto. Y entonces estiman que Jesús sería el nuevo Moisés que debería cumplir la promesa y por lo tanto repetir y prolongar el signo del milagro del maná. Veamos, sin embargo, aprendamos algo de esto. Esta frase tiene un elemento muy bonito. Y es que esta frase de alguna manera es una oración. Recordemos que la mujer samaritana en el capítulo 4 dijo, Señor, dame de esa agua. Aquí es, danos de ese pan. Y esto es una oración. Señor, es un título que reconoce en Jesús a Dios. Es un título de divinidad. Danos. Comprenden de alguna manera, aunque todavía no perfecta, lo que Jesús ofrece, que no se alcanza con el propio esfuerzo, sino que es un don. El pan es un don que requiere precisamente apertura, este deseo de receptividad. Siempre, no un día ni dos. La relación con Jesús se construye en la constancia, en este creer de forma nueva cada día. De ese pan, ya no se quiere el pan de la multiplicación de los panes. Se está tratando de un nuevo pan del que habla Jesús. Aunque todavía no entiendan qué es ese pan, lo están pidiendo. La forma en que Jesús está hablando los está motivando. Queremos de ese pan, pero todavía no han entendido. Todavía estamos pendientes en un detalle importantísimo. Comer el pan del cielo es lo mismo que creer en Jesús, aceptar el camino que Él ha enseñado. Mi alimento es hacer la voluntad
del Padre que está en el cielo. Le dijo a los discípulos en la escena de la Samaritana, en el capítulo 4, versículo 34. Este es el alimento verdadero que sustenta a la persona. ¿Por qué? Porque orienta su vida, la enrumba y trae nueva vida. Este último versículo de hoy lo vamos a retomar mañana y por lo tanto no me preocupa no terminar, porque ya mañana volveremos sobre este versículo, pero vamos a mencionar. Jesús les dijo, yo soy el pan de la vida. El que viene a mí no tendrá hambre y el que cree en mí nunca más tendrá sed. Vamos a, por cuestiones de tiempo, vamos a dejar este versículo completo porque mañana se va a repetir. Y espero no equivocarme, no me equivoco. Mañana se retoma otra vez en este versículo 35, entonces ahí, ya por asunto de tiempo, vamos a dedicarle porque es un versículo con una densidad profunda. Ahora Jesús va a decir, yo soy el pan de la vida. No es otro, es él. No es otro pan, es él. Hagamos otro momento de oración y unas palabritas para ir ampliando el concepto de oración de alabanza. La alabanza es dejarse sorprender por Dios, maravillarse. La maravilla es posible porque se ve, se cae en la cuenta, se descubre la acción de alguien en eso que está ante nuestros ojos. Es que para alabar a Dios no hace falta más que aparezca algo delante de nosotros. ¿Sí? Hermoso. Les cuento un detalle ahí para que se queden ahí pensando. Cuando yo era seminarista allá por los años 80, mi formador era un padre italiano, el padre Eugenio Bianchi, que ya goza sin lugar a duda de la eternidad de Dios. Cuando vino ya tenía 50 años de ser formador en seminarios, le hacía ciencia magnética a uno con solo mirarlo. Un día nos llevó en aquel momento a Ojo de Agua. Los costarricenses saben de qué se trata, es un balneario. Y claro, en un día donde había de todo, muchos bañistas, hermosas muchachas. Al final del día, el padre Eugenio nos reunió, nos dijo, vamos a orar, alabemos a Dios por esto. Y hizo una oración muy bonita. Alabemos a Dios también por la belleza de la creación humana. Eso es. También allí, en el balneario, contemplando la belleza de la creación humana, brota de un hombre sabio una oración de alabanza. Sin morbosidad. A todos nos mantuvo en el ámbito de la oración y el recogimiento. Pero el viejito supo decir, alabemos a Dios y démosle gracia por la obra y la belleza humana. ¿Ven, hermanos? Es maravillarse ante lo que está delante de nuestros ojos. La maravilla implica la necesidad ciertamente de detenerse, admirar, descubrir el signo del amor, la impronta de la ternura, la belleza secreta escondida bajo la superficie de las cosas. Es que alabar es una belleza. Ojalá que aprendamos juntos también esas cosas. Hagamos la oración final, siempre en este contexto de alabanza. Jesús, te alabo porque nos presentas como requisito básico para la salvación la adhesión por la fe a tu persona como Hijo de Dios, enviado del Padre. A diferencia de lo que esperaban los judíos, tú vas más allá de la sola presencia del Mesías en medio de su pueblo. Tú eres el Hijo de Dios, tú eres el enviado del Padre. Jesús, te alabo porque creer en la Eucaristía es descubrir dos cosas. Es creer en tu presencia real como el Hijo de Dios enviado del Padre. Y creyendo en ti, segunda cosa, seremos alimentados con un pan que da la vida eterna al mundo.
pues ha dejado de ser pan para ser tu cuerpo resucitado, tu cuerpo glorificado, tu cuerpo viviente. ¿Ah? El cuerpo viviente que nos da la vida eterna junto al Padre. Por eso te alabo, Jesús. Bien, hermanos, qué textos tan deliciosos, ¿verdad? Yo espero que ustedes lo disfruten tanto como yo lo estoy disfrutando al compartirlo con ustedes. Lo que viene cada día va a ser más intenso, más fuerte, porque Jesús va revelando más y más y más quién es Él. Dejemos que esta palabra descienda, alabemos, y si Dios quiere, mañana a las 10 nos volvemos a encontrar. Recuerden que están abiertos los canales de comunicación. Que Dios nos bendiga, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. A todos, un feliz día.